y presentemos esta parte adicional de la segunda ley de Newton, en donde nos hablan de la masa y del peso. Esto es importante porque también suele generar un poco de confusión y de aquí en adelante ustedes como ingenieros y como estudiantes de física tienen que ya entender la relación que existe entre estos dos valores, ¿no es cierto? Resulta que no son lo mismo. Entonces, bueno, como definiciones, el peso de un cuerpo es una fuerza que nos es familiar, es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos, ¿correcto? Si nosotros estuviéramos en otro planeta, como hace el enunciado del libro, nuestro peso sería la fuerza gravitacional que en ese planeta va a ejercer sobre nosotros, ¿no es cierto? Por desgracia, es común usar incorrectamente e indistintamente los términos masa y peso en la conversación cotidiana, y es absolutamente indispensable que el lector entienda claramente las diferencias entre estas dos cantidades físicas. La masa caracteriza las propiedades inerciales de un cuerpo. Es lo que mantiene a la vajilla en la mesa cuando sacamos el mantel de un tirón, ¿correcto? A mayor masa se necesitará más fuerza para causar una aceleración dada. Esto, de alguna manera, expone la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Porque masa y fuerza son directamente proporcionales. Si la una es mayor, la otra también es mayor. Si la una decrece, la otra también decrece. El peso, por otro lado, es la fuerza ejercida sobre un cuerpo por la atracción de la Tierra, por la acción de la gravedad. La masa y el peso tienen su relación. Los cuerpos con masa grande tienen un peso grande. Y sería difícil lanzar un peñasco por su gran masa y sería difícil levantarlo del suelo por su gran peso. ¿Correcto? Para entender la relación entre masa y peso, note que un cuerpo en caída libre tiene una aceleración igual a la gravedad. Y por la segunda ley de Newton, una fuerza debe producir esa aceleración. Si un cuerpo de 1 kilogramo cae con una aceleración de 9.8 metros sobre segundo, la fuerza requerida tiene la magnitud de 9.8 newton. Entonces, cuando, cuando vamos al mercado, ¿no es cierto? ¿Qué decimos? Deme una libra de papas. ¿Qué estamos pidiendo? ¿La masa de las papas o el peso de las papas? El peso, No, la masa como tal. la masa, ¿no es cierto? Lo que vemos en las balanzas es la masa, es esas características y propiedades inerciales que tienen todas las partículas. ¿Por qué inerciales? Porque se va a necesitar un cierto valor de fuerza para poder transportar o transmutar esa masa, ¿correcto? Mientras que el peso es la fuerza que se necesita, o más bien dicho, la fuerza que ejerce la Tierra hacia cualquier masa para atraerla, para mantenerla apegada a su superficie terrestre. Y se da gracias a la gravedad, a la aceleración debida a la gravedad, ¿no es cierto? Entonces, no es que vamos a salir a cambiar el mundo y la concepción de las cosas, pero nosotros de ahora en adelante tenemos que saber que si estoy comprando 1 kilo de naranjas, estoy comprando esa cantidad de naranjas relacionadas con su masa, no con su peso. ¿Está bien? Entonces, puede ser que las naranjas pesen 1 kilo, pero la fuerza que ejercerían esas naranjas, o más claramente el peso que ejercerían esas naranjas si yo les dejo caer, serían 9.8 newtons. Por lo tanto, ojo, si yo puedo extender mi brazo y coger la bolsa del kilo de naranjas y dejarlas estáticas, quiere decir que yo con mi brazo estoy ejerciendo 9.8 newtons hacia arriba. En realidad no tan exactamente así, porque la componente de fuerza que estamos haciendo con el brazo tiene otra dirección. Pero podríamos asumir que la fuerza total que estoy haciendo es 9.8 newtons hacia arriba, porque el peso de ese kilo de naranjas es 9.8 newtons hacia abajo. ¿Sí se logra entender esa relación o hacemos un par de ejemplos más? ¿Qué opina Jairo? Un par de ejemplos más, profe.
A ver, Rafael dice que hagamos un par de ejemplos más. Sí, profe, un par de ejemplos más, ¿no? Ya. Entonces, a ver, ustedes mismos me van a ir ayudando. Si es que una persona, a ver, ¿cuánto pesa usted, Rafael? Les voy a ir a marear un poco. Yo no tengo idea. Uno a 158 creo que estaba. Ya, 158 libras. Sí. Muy bien. Listo. Entonces, Rafael dice que la última vez que ha revisado, ha visto que tiene 158 libras. Ya. ¿Esa es su masa o ese es su peso? Mi masa. Muy bien, Rafael. Esa es su masa, ¿no es cierto? Ahora, Sí. si es que yo, Rafael, le llevo un paseo por helicóptero y por hecho el chistoso le empujo por la ventana, el rato que usted está cayendo, ¿no es cierto? Ahí usted va a sentir su peso. ¿Cómo? Bueno, pues tendríamos que multiplicar su masa, que es a 158 libras, por 9.8, que va a ser la aceleración que usted va a sufrir, ¿no es cierto? Usted va a sufrir una aceleración hacia abajo, hacia la Tierra, en dirección hacia la Tierra, de 9.8 metros sobre segundos. Si multiplicamos esos dos valores, vamos a obtener su peso. Ahora, bueno, 1500. no podemos multiplicar libras con metros sobre segundos, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que hacer la conversión. Un kilogramo, ¿cuántas libras tiene? 2.2. 2.2, perfecto. Entonces 158 dividido para 2.2 va a dar más o menos 72 kilos, redondeando. Entonces, muy bien. 72 por 9.8. Resulta que Rafael en caída libre tuviera 705.6 newtons. ¿Correcto? Ya lo entendí, profe, gracias. Muy bien. Ya, ahora sí. Ahora, Rafael, 705 newtons, ¿no es cierto? Le da la sensación de que es una cantidad, digamos, de que es mucho, mucho peso, o le da la sensación de que es algo normal. ¿De qué es mucho? Sí, es mucho, ¿no es cierto? Porque hablábamos de que un kilo de naranjas, yo necesito hacer una fuerza totalmente normal para mantenerles totalmente en equilibrio, sosteniéndoles con mi mano, ¿no es cierto? Pero 705 ya es una fuerza, ¿no es cierto? Un peso considerable, ¿no es cierto? Ahora, yo le pregunto, eh, si eso es para una persona, pensemos en un edificio o en una montaña. Eh, ¿Cómo es que si todos estos objetos están constantemente eh, con ese peso dirigido hacia abajo? Porque, ojo, no es que el peso solo aparece el rato que estamos en caída libre. Si yo estoy sentado, si yo estoy parado, ese rato también se está ejerciendo ese peso. Por eso yo no salgo volando al espacio exterior, ¿no es cierto? Porque a Sí. pesar de que estoy en el piso o a pesar de que estoy en una superficie, eh, yo sigo experimentando ese peso. La gravedad sigue ahí. La gravedad no se ha ido solo por el hecho de que yo ya estoy estático. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿No les da la sensación que si todo el tiempo estuviéramos haciendo si todos los cuerpos estuvieran haciendo ese peso hacia abajo, ¿no les da la idea que la superficie terrestre tuviera que sufrir algún daño o algo por el estilo? ¿O no les da esa sensación? ¿Les parece una proporción un poco medio poco verosímil? Dependería del material de la superficie también. Sí, o sea, la resistencia lógicamente dependería de la superficie, pero algo que vamos a ver inmediatamente, ya vamos a entrar en eso y más o menos por ahí va la tercera ley de Newton, es que de alguna manera esta fuerza del peso está contrarrestado porque la superficie terrestre hace la misma cantidad de fuerza en sentido contrario y eso es la normal, ¿no es cierto? Esa fuerza normal que normalmente estamos denominando, ¿no es cierto? Ya vamos a ver por qué se da eso. ¿Está bien? Bueno, entonces seguimos avanzando.
Bueno, aquí una aclaración adicional. Dice, la fuerza que hace que el cuerpo se acelere hacia abajo es su peso. Cualquier cuerpo con masa de 1 kilogramo cercano a la superficie de la Tierra debe tener un peso de 9.8 newtons para sufrir la aceleración que observamos en caída libre. En términos más generales, un cuerpo de masa m debe tener un peso de magnitud W dada por masa por gravedad. Esa es la fórmula universal de peso, por así decirlo. De donde se obtiene prácticamente de sustituir de la fórmula de fuerza, que es masa por aceleración. Bueno, aquí la fuerza le vamos a denominar peso. Y se utiliza la letra W porque en el inglés peso sería weight, ¿no es cierto? Con W. Y a la aceleración se le reemplaza por su valor nominal en caída libre o en el eje Y, que sería la gravedad. Cuidado, dice más abajito, el peso de un cuerpo actúa todo el tiempo. Ya esto también lo denominamos. Es importante entender que el peso de un cuerpo actúa sobre el cuerpo todo el tiempo, estando o no en caída libre. Si colgamos un objeto de una cadena, está en equilibrio y su aceleración es 0, pero su peso, dado por la ecuación 410, sigue tirando hacia abajo sobre él. En este caso, la cadena tira el objeto hacia arriba con una fuerza ascendente. La suma vectorial de las fuerzas es 0, pero el peso continúa actuando. ¿Correcto? Bueno, ojo, siempre que vayamos revisando literatura del libro y nos topemos con estos ejemplos conceptuales, es muy buena idea después ir y revisar esos ejemplos, ¿correcto? Bueno, esto que dice variación de la gravedad con la ubicación, no vamos a adentrarnos mucho en eso porque eso de alguna manera es sabido que en las distintas posiciones de la superficie terrestre y del globo terráqueo van cambiando la cantidad de la gravedad, ¿no es cierto? Pero también el cambio no es muy exagerado. Hay lugares en donde se dice que la Tierra experimenta sensaciones de gravedad muy bajas y uno como que puede de alguna manera mantenerse en pie en una superficie inclinada o cosas por el estilo. La verdad no he tenido la oportunidad de experimentar. Un tiempo de mi vida, por ejemplo, viví en Alaska, que ya podríamos hablar de que es un lugar cercano al polo, y más o menos gravedad yo no sentí, me sentía totalmente igual. Entonces, tendríamos que irnos a un lugar donde en realidad sea bastante notorio, ¿no es cierto? Bueno. Y la medición de la masa y el peso, también es una profundización respecto a qué estamos obteniendo cuando usamos una balanza, pero si es que usamos un dinamómetro, a lo mejor ahí vamos a obtener el peso, el verdadero peso, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí, vamos a entrar en la tercera ley de Newton. Dice, una fuerza que actúa sobre un cuerpo siempre es el resultado de su interacción con otro cuerpo. Así que las fuerzas siempre vienen en pares. No podemos tirar de una perilla sin que ésta tire de nosotros. Al patear un balón de fútbol, la fuerza hacia adelante que el pie ejerce sobre él lo lanza en su trayectoria, pero sentimos la fuerza que el balón ejerce sobre el pie. Si pateamos un peñasco, el dolor que sentiríamos se debería a la fuerza que el peñasco ejerce sobre el pie. En todos estos casos, la fuerza que ejercemos sobre el otro cuerpo tiene dirección opuesta a que el cuerpo ejerce sobre nosotros. Los experimentos muestran que, al interactuar dos cuerpos, las fuerzas que ejercen mutuamente son iguales en magnitud y opuestas en dirección. Esta es la tercera ley del movimiento de Newton, cuyo enunciado dice, si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, una acción, nos pone entre paréntesis, entonces B ejerce una fuerza sobre A, una reacción. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero en dirección opuesta y actúan sobre diferentes cuerpos. Dicho de otra forma, tercera ley del movimiento de Newton, a toda acción hay una reacción. Eso hemos escuchado muchísimas veces, ¿no es cierto? Pero a veces no nos damos cuenta de su veracidad. Entonces, esta ley de Newton, a mi manera de ver, es la más fácil de experimentar. El ejemplo que yo normalmente siempre doy en el aula
es que si yo cojo, ¿no es cierto?, y le doy un golpe de puño a la pared, o a una ventana, o a la pizarra, a lo mejor el golpe es tan fuerte que logro que un poco se trice el empastado de la pared, o logro que se quiebre levemente el tablero del pizarrón, o a lo mejor a una ventana logro que estalle, ¿no es cierto?, que se rompa el vidrio. Pero sea cual sea los casos, mi mano terminará sumamente adolorida y a lo mejor al cabo de unas horas terriblemente inflamada, ¿no es cierto? Y por ahí con ciertas fisuras en los nudillos. ¿Por qué? Porque esa fuerza que yo imprimo en el golpe es inmediata e instantáneamente respondida por el objeto en la misma intensidad o la misma magnitud, para ser más exactos, pero en sentido contrario. ¿Correcto? Entonces, yo puedo salir todo campante y diciendo que tengo muchísima fortaleza, ¿no es cierto? Que logré partir el empastado de una pared de un golpe, pero mi mano va a estar sufriendo muchísimo, ¿no es cierto? Y por ahí me va a tocar contener las lágrimas del dolor. Porque esa misma fuerza voy a sentir yo en sentido contrario y la va a ejercer la pared, la pizarra o la ventana sobre mi mano, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que yo haga va a tener, o más bien dicho, toda la acción relativa a fuerzas que yo aplique de un cuerpo hacia otro va a recibir una reacción de igual magnitud, pero en sentido inverso, en la dirección totalmente opuesta, ¿no es cierto? Entonces, esto se puede experimentar de muchísimas formas. Si yo me lanzo un planchazo a una piscina, ¿no es cierto? Claro, mientras más alto haya caído, si es que de una altura muy alta he caído, si es que amplío mis brazos y mis piernas, yo qué sé, voy a ver como espectáculo mucho más show, ¿no es cierto? El agua va a salpicar más alto, el sonido va a ser mucho más estruendoso y todo lo demás, pero también mi vientre, mi pecho, mis brazos van a quedar enrojecidos por el golpazo que me voy a dar contra el agua, ¿no es cierto? Eso es porque el agua reacciona también y sintiendo la fuerza de mi peso cayendo contra el agua, va a ejercer una fuerza idéntica, ¿no es cierto? Instantáneamente idéntica, opuesta, ¿no es cierto? Digamos, la condición o la conclusión de que esto sucede es que el agua salpique y todo lo demás, pero que al mismo tiempo mi cuerpo se sienta muy adolorido después, ¿no es cierto? Entonces ahí se puede evidenciar o se puede sentir esta tercera ley de Newton. Entonces, esto se da en todo. ¿Quién me puede hacer un ejemplo creativo? Piensen un poquito de la tercera ley de Newton. Algo que ustedes mismos hayan experimentado. Y que me puedan decir, yo puedo entender que cuando hago esto, sufro directamente por la tercera ley de Newton. A ver, se entrecostó ahí. ¿Quién nos participaba algo? Al momento de chocar un auto. Cuando existe un choque en un auto, ¿no es cierto? Y aquí el choque de los autos que propone David es un tema que nos permite entender también un poco lo que son las magnitudes de la masa, ¿no es cierto?, de estos componentes inerciales. A ver, así, hagamos las preguntas más sencillas para que se entienda mejor. Para usted, Freddy Gómez, ¿un auto tiene mucha o poca masa? Mucha. Mucha masa, ¿no es cierto? A un auto yo no le puedo coger y levantar, ¿no es cierto? Necesito de un par de personas para por lo menos sacudirle un poquito, ¿no es cierto? Pero ya para levantarle, da la sensación que por lo menos unas 15, 20 personas tienen que interactuar, ¿no es cierto? Bueno, entonces listo. Un carro común y corriente tiene mucha masa, estábamos de acuerdo. Giovanni Peñafiel, 20 kilómetros por hora, ¿le parece mucha o poca velocidad? Poca. Poca velocidad, ¿no es cierto? Si yo voy a 20 kilómetros por hora en un vehículo,
en un Se auto, choca muy pocos años. me voy a asustar, ¿no es cierto? Porque todos los carros me van a pasar y me van a hacer que se sacuda el carro por yo ir a esa velocidad tan baja, ¿no es cierto? Sí. Ya, muy bien. Entonces, un carro tiene mucha masa, 20 kilómetros por hora, dan la sensación de que es poca velocidad. Ahora, ojo con la pregunta. Si yo voy con ese carro a 20 kilómetros por hora y me estrello contra un muro, Oscar, ¿le parece que los daños serán muchos? O sea, ¿el daño será fuerte o será un daño leve nomás? Fuerte. Va a ser un daño fuerte. Sí, profe. Sí, sí, Oscar, estoy de acuerdo con usted. Los daños van a ser muy notorios. Como mínimo, ojo, se va a despedazar todo el frontal, ¿no es cierto? Guardachoque, mascarilla, faros, se va a doblar el capó, de ley se va a doblar el capó. Si tengo mala suerte, capaz del tipo de deformación que vaya sufriendo el vehículo va a generar que se quiebre el parabrisas, ¿no es cierto? Y si a mí se me ocurrió chocarme a esa velocidad sin cinturón de seguridad, me va a quedar doliendo el cuello una semana. Pero hablábamos de que es poca velocidad, 20 kilómetros por hora, pero ojo, al ser mucha la masa, ¿no es cierto? O sea, si tiene mucha masa, tiene que tener mucho peso, ¿no es cierto? Y si estamos logrando que toda esa masa se transporte a 20 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Y yo me estrello contra un muro y hago que esos 20 kilómetros por hora sufran una desaceleración instantánea, porque a ver, si yo le pego al muro, no voy a imaginarme que el muro se va a desplazar 2 o 3 metros después del impacto. El muro a lo mejor se queda ahí, estático, ¿no es cierto? Por ahí se cae un poco de cemento y ya. Entonces, imagínense lo que es desacelerar, ¿no es cierto? Detener esa cantidad de masa, ¿no es cierto? En prácticamente una distancia cero, prácticamente, porque algún desplazamiento tienen que sufrir esas superficies. No, lógicamente, el desplazamiento lo sufre el vehículo. Y por eso es que el vehículo termina tan abollado y nosotros sentimos como si hubiéramos golpeado muchísimo más fuerte, ¿no es cierto? Y como les digo, si estoy sin cinturón de seguridad, esa desaceleración, porque ojo, al estar yo en el vehículo, yo también estoy a 20 kilómetros por hora y prácticamente en mi propio asiento me detengo de 20 a 0, ¿no es cierto? En escasísimos segundos, en distancias casi imposibles de medir. Entonces, toda la fuerza, ¿no es cierto?, producto o reacción del golpe, la experimento yo dentro del vehículo. Y termino, la verdad, súper abollado y hasta un poco perdido, confundido y adolorido, ¿no es cierto? Eso les puede hacer dar cuenta, muchachos, de varias cosas. Primero, que mientras más masa hay, se pueden experimentar fuerzas mucho más notorias y lógicamente mucho más fuertes, ¿no es cierto? Y también que si es que yo golpeo un vehículo, la reacción va a ser de las mismas magnitudes en sentido contrario y esto es muy perceptible. No, si cuando a veces estacionando nos apegamos sobre otro carro y sentimos, ¿no es cierto? Inmediatamente notamos que ya le golpeamos al otro carro. No se diga a 20 kilómetros por hora. A pesar de que yo estoy de acuerdo, no es una velocidad muy alta para un vehículo, ¿no es cierto? Entonces, por eso, muchachos, a veces se habla de que un coche ha sufrido un accidente a 50, a 60 kilómetros por hora y le vemos al vehículo destruido y por poco el pasajero de ese carro se fue muy mal herido y a veces hasta con consecuencias fatales, ¿no es cierto? Pero ahora entendemos un poquitito más el por qué. No es poca cosa golpearse en un vehículo a cualquier velocidad, tiene que ser necesariamente algo grave, porque la cantidad de masa involucrada, ¿no es cierto? Y la interacción de fuerzas, estas acciones y estas reacciones, lógicamente van a ser muy altas, ¿no es cierto? Y eso es lo que va a generar que se sientan y se experimenten ese tipo de
de malestares propios de un accidente automotriz. No sé si se entendió un poquito más o se les iluminó un poco los conceptos de fuerza, de masa y un poco entender esto de que a toda acción hay una reacción. ¿Sí, sí va quedando claro? Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro ejemplo? Asimismo, pensemos en ejemplos creativos, ¿no es cierto? Para... Sí, Al disparar una pistola, el retroceso. Muy bien. Al disparar una pistola, ¿no es cierto? El gatillo va a ejercer una fuerza sobre la munición y aparte aquí hay una detonación. Esa detonación también genera una fuerza. Pero así como le pegan a la bala y el resultado de esto es que la bala recorra distancias muy grandes, ¿no es cierto? Yo, a ver, soy un ignorante en armas, pero no creo estar equivocado que si de un revólver común y corriente disparo, por lo menos tendré un alcance de unos 10 metros, ¿no es cierto? Entonces, y a una velocidad bastante alta, ¿no es cierto? Entonces, eso se siente en mi mano, ¿no es cierto? Enseguida el arma dicen patea, ¿no es cierto? Eso creo que es la expresión que utilizan los que hacen tiro al blanco, ¿no es cierto? La pistola, la escopeta, la metralleta, patea para atrás, ¿no es cierto? Entonces, esto es por acción de esa detonación y de la fuerza que ejerce el gatillo producto de esa detonación. Muy bien, José, es también un muy buen ejemplo para entender esto de las acciones y de las reacciones. Y a veces las consecuencias, a ver, si bien siempre experimentamos la acción y la reacción, a veces no es muy perceptible porque es más fácil entender los resultados o las consecuencias de estas acciones y de estas reacciones. Yo les hablaba del golpe en la pizarra, en el cómo es, en la pared, pero en el vídeo va a ser mucho más notorio para los que visualizan, pero va a ser menos comprensible el hecho de que mi mano se va a ver inflamada, ¿no es cierto? Yo más me voy a dejar llevar por lo que puedo ver y palpar, que es a lo mejor la ventana quebrada o rota en varios pedazos, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo puedo darle a una ventana una fuerza tan grande que le destruyo, ¿no es cierto? Pero créanse que esa misma fuerza sufrió, en este caso, mi puño. Entonces, capaz yo termino con la mano entera, pero adolorida e inflamada, y como les decía, dependiendo ya la constitución ósea de cada uno, a lo mejor con los nudillos fisurados y todo lo demás. ¿Correcto? Bueno, creo que queda eso claro. Ya vamos a hacer algunas ejemplificaciones más del tipo analítico, ¿correcto? Entonces, cuidado, nos dicen nuevamente aquí. Las dos fuerzas en un par acción-reacción actúan sobre cuerpos diferentes. Esto sí hay que estar muy pendientes, muchachos. Destacamos que las dos fuerzas descritas en la tercera ley de Newton actúan sobre cuerpos distintos. Esto es importante en problemas que implican la primera o segunda ley de Newton. En los que actúan fuerzas sobre un cuerpo, por ejemplo, la fuerza neta que actúa sobre el balón de la figura 4.25, ya vamos a ver esa figura, es la suma vectorial del peso del balón y la fuerza F que actúa sobre B, ejercida por el pateador. No incluimos la fuerza del balón ejercida sobre la persona porque esta fuerza actúa sobre el pateador y no sobre el balón. ¿A qué se está refiriendo, muchachos? Veamos esta figura, ¿no es cierto? Dice, si el cuerpo A ejerce una fuerza FA sobre B, sobre el cuerpo B, entonces el cuerpo B ejerce una fuerza FB sobre A. Sobre la magnitud de A, tiene la misma magnitud, pero dirección opuesta. ¿Correcto? Entonces, F de A sobre B es igual a menos F de B sobre A. Es la misma fuerza con direcciones opuestas. ¿Pero a qué se refiere con ese apartado donde dice cuidado? Se refiere al hecho de que normalmente cuando yo hago el estudio de la física, ¿no es cierto? Y me centro en algún problema, pensemos particularmente en este balón, y yo quiero saber, producto de esa fuerza, qué pasa, ¿no es cierto? ¿Qué dirección tiene? ¿Cuánto alcance va a tener después del impacto? ¿Qué velocidad? Etcétera, etcétera. Bueno, yo sé que el pateador ejerce una fuerza sobre el balón, yo sé que el balón, producto de su masa y de la gravedad, va a tener un peso,
Y yo sé que el balón también ejerce una fuerza idéntica sobre el pie del jugador, pero lo que está en análisis es el balón. Por lo tanto, la fuerza de reacción no tuviera que estar en un diagrama de cuerpo libre del balón y no tuviera que estar, digamos, implícita en mi resolución para yo conocer los resultados o las consecuencias del patazo a ese balón, ¿correcto? Entonces, si yo voy a analizar la velocidad que obtiene el balón, el alcance, el tiempo que va a permanecer en el aire después de esa patada, yo tengo que centrarme solo en la fuerza que recibió el balón, no la que el balón ejerce sobre el pateador, porque el pateador no entra dentro de ese análisis de consecuencias sufridas por el balón, ¿correcto? Entonces, hay que, ya cuando hagamos los diagramas de cuerpo libre, esto se va aclarando muchísimo, pero siempre hay que estar claros de cuál es la fuerza que yo estoy trabajando y sobre qué actúa. Si la fuerza que actúa sobre la partícula, el cuerpo, la masa que yo necesito trabajar, mi análisis está bien hecho. Pero si yo comienzo a analizar las reacciones que ejerce ese cuerpo, ahí estoy haciendo mal, porque las reacciones actúan sobre otro cuerpo, ¿no es cierto? Y ya el problema, en este caso del balón, no habla del pateador, no quiere saber cómo se sintió la pierna del pateador después de patear la pelota. Entonces no hace falta que yo haga el análisis incluyendo la fuerza reactiva en este caso, ¿correcto? Van a ver que en este libro muchas de las veces nos dice cuál es la fuerza, yo qué sé, del puño ejercida sobre la pared. Y luego dicen, ¿y cuál es la fuerza de la pared ejercida sobre el puño? O sea, siempre especifican cuál es el cuerpo, la partícula, el material con el que yo estoy trabajando. Y según eso veremos si incluimos o no incluimos la fuerza reactiva. ¿Está bien? Eso hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, igual aquí hay un par de ejemplos conceptuales, el 4.8 y el 4.9, que sí me gustaría que en su casa le echen una revisadita. Solamente hagamos este primero de aquí, el que dice ejemplo conceptual 4.8. Dice, después de que su automóvil deportivo se descompone, usted comienza a empujarlo hacia el taller mecánico más cercano. Cuando el auto comienza a moverse, ¿cómo es la fuerza que usted ejerce sobre el auto en comparación con la que ejerce sobre usted? Y cuando ya va empujando el auto con rapidez constante. A ver, les leo de nuevo. Traten de no todavía ir a la solución. Después de que un automóvil deportivo se descompone, usted comienza a empujarlo hacia el taller mecánico más cercano. Cuando el auto comienza a moverse, ¿cómo es la fuerza que usted ejerce sobre el auto? ¿Está bien? En comparación con la que el auto ejerce sobre usted. ¿Cómo es? Y cuando ya va empujando el auto con rapidez constante, ¿cómo es esta? Al principio son fuerzas contrarias. Al principio son fuerzas contrarias, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando el auto ya empieza a moverse con velocidad constante? Se vuelve como que una sola fuerza en una sola dirección. Ya no tiene... Entra en la primera ley. Hay otra forma de responder esto. Ojo, ya voy a leer textualmente lo que dice, pero yo respondería así. Está muy bien, Christopher, pero yo respondería así. Cuando yo voy a recién empezar a empujar el auto, yo hago una fuerza brutal. O sea, yo noto que estoy poniendo toda la fuerza de mi cuerpo, toda la fuerza de apoyo en mis piernas, y toda la fuerza de empuje, y utilizo los brazos, el pecho, la cintura, todo para mover el auto. El rato que se mueve y alcanza cierta velocidad, yo siento que por poco solo tengo que mantener apegadas las manos y ese vehículo ya se va a mover. Claro que aquí hay que considerar que podrían haber desniveles, cambios de pendiente, pero bueno, analicemos como si estuviéramos en una superficie plana. Yo siento eso. Entonces, dicho de otra forma, la fuerza que yo hago sobre el auto cuando se dañó es muchísima. Y la fuerza que el auto hace sobre mí
también es muy fuerte en sentido contrario y me hace tener la sensación de que si yo dejo de empujar de golpe, me voy a ir para atrás, ¿no es cierto? No sé si han sentido eso. Pero cuando ya se mueve el vehículo, yo siento que la fuerza casi que se reduce a la mitad o a menos, incluso menos, a un 30-35% de lo que empecé haciendo. Vamos a ver qué dice ahora la solución. Dice, en ambos casos, la fuerza que usted ejerce sobre el automóvil es igual en magnitud. Entonces, Christopher y yo creo estuvimos equivocados porque ambos pensamos que cuando ya se movía había otro tipo de fuerza. Dice, en ambos casos, la fuerza que usted ejerce sobre el auto es igual en magnitud y opuesta en dirección a la que el auto ejerce sobre usted. Es cierto que usted debe empujar con más fuerza para poner en movimiento el auto que para mantenerlo en movimiento. Sin embargo, de cualquier manera, el auto lo empuja a usted con tanta fuerza como usted lo empuja a él. La tercera ley de Newton da el mismo resultado si los cuerpos están en reposo, moviéndose con velocidad constante o acelerando. Quizás se pregunte cómo el automóvil sabe que debe empujarlo a usted con la misma magnitud de fuerza que usted ejerce sobre él. Podría ser útil recordar que las fuerzas que usted y el auto se ejercen mutuamente en realidad son interacciones entre los átomos de la superficie de sus manos y los átomos de la superficie del auto. Tales interacciones son análogas a diminutos resortes entre átomos adyacentes, y un resorte comprimido ejerce fuerzas de la misma magnitud en ambos extremos. No obstante, la razón fundamental por la que sabemos que objetos con distinta masa ejercen fuerzas de la misma magnitud entre sí es que los experimentos nos demuestran que así es. Nunca debemos olvidar que la física es algo más que una mera colección de reglas y ecuaciones, más bien es una descripción sistemática del mundo natural basada en experimentación y observación. Entonces, la fuerza es la misma todo el tiempo entre usted y entre el vehículo, ¿no es cierto? Que sea más o menos fuerza cuando yo ya le logro empujar, eso es aparte, ¿no es cierto? Si es que yo hago muchísima fuerza sobre el vehículo para recién moverle, el carro hace muchísima fuerza sobre mí. Si es que ya le logré mover y hago poquita fuerza sobre el vehículo y el vehículo se está moviendo en la dirección que yo quiero, igual el vehículo está haciendo fuerza sobre mí, ¿no es cierto? Bueno. Este es otro ejemplo conceptual y esta partecita de aquí sí quiero que le demos lectura entre todos nosotros y yo creo que con esto mañana ya nos podemos lanzar a la resolución de ejercicios. Dice, las 3 leyes del movimiento de Newton contienen todos los principios básicos que necesitamos para resolver una amplia variedad de problemas de mecánica. Estas leyes tienen un planteamiento sencillo. Sin embargo, el proceso de aplicarlas a situaciones específicas puede construir un verdadero reto. Esta breve sección mencionaremos algunas ideas y técnicas que pueden usarse en el problema en que intervengan las leyes de Newton y el lector aprenderá otras en el capítulo 5 que extiende el uso de las leyes de Newton a situaciones más complicadas. Primero, las leyes primera y segunda de Newton se refieren a un cuerpo específico. Al usar la primera ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas total es 0, en una situación de equilibrio, o la segunda, que las fuerzas son igual a la masa por la aceleración, en una situación sin equilibrio, debemos decidir desde un principio a qué cuerpo nos estamos refiriendo. Esta decisión tal vez parezca trivial, pero no lo es. 2. Solo importan las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. La sumatoria de fuerzas incluye todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en cuestión. Por lo tanto, una vez que usted haya elegido el cuerpo que va a analizar, tendrá que identificar todas las fuerzas que actúan sobre él. No se confunde entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y las fuerzas que éste actúan o que éste ejerce como reacción sobre otro. Por ejemplo, para analizar una persona que camina, incluiríamos en la sumatoria de fuerzas que el suelo ejerce sobre la persona al caminar, pero no la fuerza que la persona ejerce sobre el suelo, ¿no es cierto? Estas fuerzas forman parte de una acción-reacción y están relacionadas por la tercera ley de Newton,
pero en la sumatoria de fuerzas solo entra el miembro del par que actúan sobre el cuerpo que esté considerando. ¿Correcto? 3. Los diagramas de cuerpo libre son indispensables para identificar las fuerzas pertinentes. Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama que muestra el cuerpo elegido solo o libre, ¿no es cierto?, en su entorno, con vectores que muestran las magnitudes y direcciones de todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo por los cuerpos que interactúan con este. Ya mostramos algunos diagramas de cuerpo libre en figuras anteriores. No olvide incluir todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y cuídese también de no incluir fuerzas que el cuerpo ejerza sobre otro cuerpo. En particular, las dos fuerzas de un par acción-reacción nunca deben aparecer en el mismo diagrama de cuerpo libre porque nunca actúan sobre el mismo cuerpo. Tampoco se incluyen las fuerzas que un cuerpo ejerce sobre sí mismo, ya que éstas no pueden afectar su movimiento. ¿Correcto? Bueno. ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, y aquí tenemos 3 ejemplos de diagramas de cuerpo libre de personas realizando actividades del día a día, ¿no es cierto? Un atleta partiendo en una carrera de atletismo desde su partidor, un basquetbolista profesional saltando para encestar y un buzo en el agua, ¿no es cierto?, donde experimenta otro tipo de fuerzas. Muy bien. ¿Alguna duda sobre esto, muchachos? ¿Queda todo claro? Todo claro, sí. Sí, profe, todo claro. Sí, Muy bien. profe. Entonces, esto es lo que vamos a hacer para el día de mañana, muchachos. Vayan al capítulo 4. El capítulo 4 en extensión, como ven, es corto relativamente. Vayan a este capítulo 4 y hagan un ejercicio súper sano para que mañana vengan afiladísimos a resolver problemas conmigo. Vengan leyendo todos los ejemplos conceptuales. Si es que ya lo han estado haciendo, pues qué mejor, pero a quienes no lo han hecho, vayan a leer los ejemplos conceptuales y traten de entender la lógica oculta detrás de cada uno de esos escenarios. En realidad no es nada imposible de determinar y van a ver que ayuda a despertar muchísimo más el entendimiento y comprensión de esta parte de la física. Y aparte, nos permiten a los que sí estamos entendiendo con mucha claridad lo que sucede, nos permite como que perfeccionar los conceptos que hasta ahora hemos nombrado, ¿no es cierto? Entonces, hagan ese ejercicio de venir haciendo esas lecturas cortas de los distintos ejemplos que plantea el capítulo 4 y el día de mañana podríamos empezar haciendo un ejercicio de la primera ley de Newton, luego un ejercicio de la segunda ley y luego, si es que nos da el tiempo, podríamos tratar de hacer un ejercicio de la tercera ley de Newton y luego yo creo que lo más sano es de una ensuciarnos las manos y empezar a hacer ejercicios donde estén involucradas todas las leyes o una de las leyes, pero en situaciones un poquito más extensas, ¿correcto? Esto va a permitirnos generar una muy buena base de datos y de conocimientos para resolver cualquier tipo de problema, ¿correcto? Personalmente me gusta mucho este capítulo porque los ejercicios son muy variables, ¿no es cierto? Esto lógicamente representa un mayor grado de dificultad, pero no se entra en la monotonía de resolver siempre con la misma fórmula o bajo el mismo análisis, ¿no es cierto? Que no hay que hacer distintas observaciones y localizar distintas perspectivas que plantean los ejercicios para saber cuál es el camino correcto a la solución. ¿Está bien? Entonces, nos queda un mes y un poquito más prácticamente para trabajar cuantos más ejercicios se puedan. ¿Está bien? Así que hagámoslo y eso nos va a permitir que lleguemos al examen final y a la prueba de este capítulo súper bien preparados.
Un detalle más, muchachos. Antes de despedirnos, se está planificando, todavía es todo una posibilidad. No, ojo, no voy a decir que esto ya es definitivo.